equipo analizan lo que pasa y toda la información del día. El arranque. Todo lo que tenés que saber por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Bueno, son las 11:27 de la mañana en la República Argentina, como empezamos el programa y venimos desde ayer comentando la situación de la expresidenta de la Nación, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, nos ocupa gran parte del programa. Por eso invitamos a Fernando Sánchez, que es miembro de la coalición cívica, es uno de los partidos políticos que allí hace muchos años, más de 15 años, denunció situaciones relacionadas con los Kirchner, tanto con Néstor como con Cristina Kirchner, y también en el ejercicio del poder. Cuando a veces era muy difícil hacerlo porque te encontrás solo, te encontrás con, digamos, una persona que está ejerciendo el poder, y como lo hicieron los Kirchner, digamos, de una manera muy, no sé si la palabra brutal es la correcta, pero sí, digamos, con mucha fuerza, como se dice, con mano de hierro. Y bueno, creo que es el momento de entrevistar a gente que en ese momento no la pasaba bien. Así que, Fernando, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. Esta mañana gracias aquí por a la Sónica. invitación. Un poco la descripción, no sé qué te acordás de esa época. Mirá, me acuerdo muchas cosas, pero también pasaron muchos años y por tanto tengo que hacer un esfuerzo para acordarme por ahí de detalles, por ejemplo. O de en qué situaciones están determinadas causas. Porque son muchas, ¿sí? Y porque son muchos años, y porque son muchos funcionarios y situaciones, y entonces... y la verdad que nosotros hicimos todo eso con un sentido de responsabilidad. Lo peor que le puede pasar a un país es vivir como regla la impunidad. No tenés ni un destino si tu regla es la impunidad. Es la ausencia generalizada de justicia, eso es la impunidad. Porque no es que uno zafó, pero el resto... No, la impunidad es cuando nadie paga casi ningún precio por violar la ley. Entonces tenés degradación, los fondos públicos se van a cualquier lado, tu país entra en más riesgo, causa 11, tenés una infraestructura venida abajo, las casas hablan de los pobres, pero las casas para las viviendas sociales no estaban porque se las robaban sueños compartidos, y así mucho. Pero te digo la verdad, ya hay que hacer un esfuerzo porque pasaron el primer informe, porque esto también hay que decirlo, ¿no? El primer informe que nosotros hicimos, porque al principio no hicimos denuncia penal, fue en el año 2004. ¿Qué había sido por esta causa o por Skanska? Porque yo me acuerdo que también ustedes denunciaron Skanska. Skanska había sido un escándalo que había saltado por las facturas truchas que lo había identificado la FIP. La FIP en principio. Mirá de lo que hablamos. Estaba Abad. Era el titular de la FIP. De Néstor Kirchner, ¿no? Después volvió a ser titular de la FIP. Pero como era un tipo que hacía funcionar bien la FIP cuando funciona bien, como cualquier organismo de control, en ese caso tributario, te encuentra cosas. Y ahí se terminó Abad. Néstor Kirchner dijo, chao Abad, me quedo con la corrupción. Pero volviendo a lo que nosotros habíamos hecho, nosotros lo que estábamos haciendo era una descripción de cómo, sobre todo Néstor Kirchner y un conjunto de funcionarios, habían exportado y magnificado lo que era el modelo de Santa Cruz a la Nación. Me acuerdo que Lilita Carrió nos había dicho en ese entonces, esta gente viene a hacer en la Nación lo que ya hizo en Santa Cruz, primero en la Intendencia y después en la Gobernación. Y vos fíjate que la mayoría de los funcionarios, o varios de los funcionarios que después ocuparon muchos años cargos públicos de relevancia, que conformaron la estructura de organización de la corrupción, fueron funcionarios en Santa Cruz. Julio Devido, José López, algunos funcionarios de Vialidad. Yo no me acuerdo si Ricardo Jaime, creo que no, porque él era cordobés. Los 8 que están ahora, digamos, condenados. Varios de ellos. Exacto. Mendoza, Pavesi dentro de la empresa. Digo, y después sus amigos que terminaron conformando las empresas que se crearon solamente con los fines y específicamente en el tiempo para defraudar el Estado, ¿no? O sea, hoy ya es conocido Lázaro Báez y su familia, que crea una empresa de construcciones a pocos días de la asunción de Néstor Kirchner, sin ningún antecedente en eso, y termina siendo beneficiario de una parte significativa de la obra pública. Entonces, lo primero que hicimos fue una descripción, no fue una denuncia penal. Nosotros dijimos, empieza a pasar esto es como un modus operandi que se va a repetir acá, como una advertencia. Sí.
Y si vos me decís inconscientemente, casi como, no lo hagan. No lo hagan, porque en 2003 asumen, nosotros en 2004 escribimos, no lo hagan. Por supuesto, lo hicieron. Porque a Julio De Vido y a todos los demás, de que le digan no lo hagan, nada. Hicimos un segundo informe, que era ampliatorio, porque tenía muchos aspectos. Primero era el juego y algo de la obra pública, sobre todo obra pública vial, pero después empezó el esquema de subsidios. Empezó unos cuantos años después, pero esa era la plata grande. Subsidio al transporte, Ricardo Jaime, subsidio a la energía, Julio De Vido, y a otras cuantas cosas más. Y después ya era un festival de corrupción. Entonces, en el año 2008, hacemos la primera denuncia, que fue por asociación ilícita, que la firmamos un conjunto grande de diputados nacionales, que en ese entonces estábamos todos en la coalición cívica, éramos varios. Y Cristina Kirchner no estaba incluida, porque no era miembro del Poder Ejecutivo. Entonces, si bien nosotros entendíamos que había un retorno con enriquecimiento ilícito para la familia, ella no estaba en el Congreso. Ella era senadora. Era senadora, sí. Era senadora, había sido diputada antes, sí, y después fue senadora, pero de vuelta con esa denuncia, ya era todo público. Nosotros habíamos presentado lo que creíamos que eran pruebas relevantes, documentos públicos, etc. Nosotros decíamos, ella puede cortar este esquema y puede seguir con otra cosa. No, siguió con los mismos funcionarios, siguió con el mismo esquema y siguió por mucho tiempo. Ese fue el problema de Cristina. Perduró en el tiempo y 20 y pico, yo decía 20 y pico de años, ¿no? Mirando para atrás, muchas de las decisiones que tal vez ella tomó estaban viciadas, porque acá hay una causa que la condena. Entonces, ¿qué le decimos a esa gente? No sé, pensemos en voz alta, si querés filosóficamente, casi entre una charla de café. ¿Qué hay para decirle a esa gente que está en la calle sosteniendo a alguien que cometió un delito, o a aquel que toma una universidad como que esto es un acto político y no es un acto judicial? ¿Qué hay para decirle? No sé, pero somos todos grandes acá. Yo no sé si yo le tengo que decir a alguien que es igual de grande que yo, que tiene la misma posibilidad de discernir, que tiene la misma posibilidad de tener, obviamente, una identidad y un compromiso político, pero no casarte con un acto de corrupción. Es decir, vos podés casarte con un compromiso político, pero no por eso tenés que andar justificando actos de corrupción. Digo, son cosas diferentes. Y ahí empiezan a separarse los caminos, que es confundir la persecución política con la persecución penal o criminal. Y eso un poco a la medida de cada uno, ¿no? Yo creo que son caminos separados. Obviamente que esto ocasiona un cimbronazo y un movimiento, porque no se trata de personas que no tienen ninguna relevancia en la vida política argentina y todo lo demás. Pero nadie tiene un bill de indemnidad, nadie tiene porque seas importante no vas a estar sujeto al escrutinio de una causa penal si te corresponde. Y cuando te corresponde, te corresponde. Te tocó. Y hay algo que es más duro de entender, que es los delitos cometidos no tienen reversión. Claro. O sea, si lo cometiste, sonaste. Y encima si lo seguís cometiendo en el tiempo, peor. Y si lo seguís cometiendo después de que te advirtieron, mucho peor. Porque es a sabiendas. Entonces, cada vez tenés menos argumento de defensa, de decir, pero yo no tenía nada que ver. Claro, por eso está bueno esto de discernir y de entender, digamos, que no es político, que vos acá estás, juzgando un hecho puntual. Y que ese hecho puntual se demostró a través de una sentencia de primera, de segunda y el aval del debido proceso en la Corte, que está juzgado. Entonces hay que separar, digamos, otras causas, porque viste que ahora dicen no, pero otros que cometieron hechos judiciales no van presos, no están con la misma celeridad. No. Dependerá de cada... Mira, de celeridad hablamos, esta es una de las causas más lentas. 17 años, ¿no? Es decir, son casi unas vacaciones, unas largas vacaciones, o sea, es un... Yo le decía hoy en la mesa, antes de salir al aire, les contaba a ellos que, fíjate vos cómo esto se tiñó tanto de lo político, que uno se olvidó, como vos decís, ya no recuerdo, cómo se origina. Entonces, ayer, frente a la sentencia, yo empecé a buscar, a ver cómo había sido esto del fideicomiso, cómo había iniciado. Yo decía, los años nos olvidamos de cómo fue esto, ¿entendés? O sea, y nos teñimos de la condena de Cristina, la tienen que condenar, ¿me entendés? O sea,
creo que, y yo creo que a la ciudadanía también le pasa eso. ¿Entendés? O sea que no, por eso la toma de la universidad, porque acá está pero vos mezclado. imaginate hoy un chico de 20 años, cuando la causa empezó, Claro. ¿qué edad tenía? 3 años. Claro, Sí, tal cual. claro. Por eso yo digo, lo mejor que le puede pasar a este país es no solo abandonar la impunidad y entrar al reino de la justicia, que cada vez podamos confiar más en nuestro sistema judicial, porque de última Totalmente. es la garantía que tenemos todos, no solo para un acto de corrupción, para cualquier delito, y no solo para un delito, para una causa civil, para una causa comercial. Digo, en Claro, Argentina sí. una causa penal dura 18 años y una quiebra también. Claro. Sí. Entonces Y un tema laboral también, es Ni te todo un cuento. disparate. Claro. Ahora, ni es el peor país del mundo, ni es el mejor país del mundo. Quisiéramos que tenga mejores estándares, claramente, y eso hay que mejorarlo, por eso no hay que atentar contra los pequeños avances que hubo. Hoy alguien me decía, en la calle siempre te dicen, bueno, pero al final nadie va preso. No, sí, la lista de condenados es larga. La lista de condenados es larga, la cárcel es fea. 4 años de prisión o 6 años de prisión es muchísimo tiempo, es horrendo. Así que mi consejo es, no lo hagan. Ujú. Portate bien. Pórtate bien. Claro. Tal cual, tal cual. Sí. La coalición cívica frente a esto, ¿qué dice? ¿Qué le dice a la sociedad? No sé, a mí me parece que hay que alejarse de 2 puntos, creo yo que no son buenos. Uno es el revanchismo político, justamente si esto no tiene que ver con lo político y tiene que ver con una evaluación de responsabilidad penal, aunque fuese hecha sobre actores políticos, no tiene nada que ver con la competencia política, con la calidad democrática. El peronismo va a tener candidatos, va a competir, no sé quién va a ganar, no sé con qué argumentos. Lo que digo es, esto no tiene nada que ver con eso otro. Cambia el eje político, nada más. O sea, digamos, pero va a haber otro. Otro. Si no hay una sí. proscripción en un partido, Claro, esto es una no, sentencia a una y hay que persona. decirlo, en Argentina hubo proscripción. Claro. Eso sí hay que decirlo. En Argentina hubo proscripción y en Argentina también hubo persecución de los que no eran, de los que después fueron proscriptos. Entonces digo, la Argentina se tiene que alejar de ese tipo de prácticas. Por suerte hoy yo creo que no hay ese tipo de prácticas. Que uno puede ir a elecciones y nos podemos disputar todos la confianza de la sociedad, si vos querés, y te puede ir mejor o peor, pero no tiene nada que ver con esto. Y lo que sí hay que hacer es, una vez que la justicia hace su trabajo, para mí el ensañamiento es la otra cosa que hay que evitar. Ay, sí. Es, ya está. Te condenaron, tuviste todas las instancias que tenía que haber. Digo, ayer, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué es lo que yo sentía? Es, ay, cómo me gustaría tener expresidentes o presidentas de izquierda o de derecha, como en Uruguay o en Chile, que se van y son consejeros de la ONU. Exacto. El otro es consejero de su partido político, la otra es no sé qué, y cuando se mueren les hacen un homenaje. Claro. Sí. Yo a mí no me parece para nada bueno que tengamos ese nivel. Por supuesto no son todos iguales los expresidentes tampoco, hay que decirlo. No. Ni los exministros, ni los exgobernadores, no son todos iguales. Pero digo, nos está pasando esto en Argentina. Sí, claro. Y lo único que no podemos hacer es justificar. Y ya está. Y somos gente grande. Es cierto. Fíjate Vos que hasta nos pasa algo que no terminamos de confiar en un fallo de la Corte y ya está Claro, que el ya lo periodismo estás hablando de los poniendo en- organismos internacionales. ¿Entendés? O sea, como si realmente este fallo, a ver, y hoy ya a la mañana los portales decían, bueno, pero independientemente de que apele a los organismos internacionales, la condena no tiene efecto suspensivo. ¿Viste? O sea, es una cosa que vos decís, bueno, Ahora, mirá vos cómo se da en tono a lo que vos decís, comparativamente con algún otro país, y vos sin dar nombres dijiste, Uruguay asume un presidente y están todos los expresidentes Todos. juntos. En Argentina, cuando asumió el presidente Macri, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no fue a darle la banda. No fue. Es un acto de simbolismo tan importante, creas o no creas en el personaje que asume, no fue a darle la banda. Es así. Es así. De vuelta, tiene que ver con la calidad, me parece a mí. No es que en Uruguay no haya actos de corrupción. Claro. Hay muchos menos, por supuesto, porque lograron tener estándares más altos que en la Argentina, y la Argentina seguramente tiene estándares más altos que, no sé, siempre nos la agarramos con el pobre Haití en el continente. Sí, claro. Porque tiene muy, muy, muy bajos estándares, pero digo, uno tiene que tratar siempre de mejorar.
¿no? Y el tema es ese, no convencernos de que en realidad uno está en contra del otro y por eso pasan estas cosas. No. Y la que también tiene que mejorar es la justicia, porque con sus imperfecciones yo creo que hay garantías, pero creo que la justicia tiene que mejorar. Tiene que mejorar en el tiempo, tiene que mejorar en la conducta de los fiscales y de los jueces. Tiene que, no hay que ir a jugar al fútbol a Olivo. No hay que ir a jugar al fútbol a Olivo. Hay algo que se llama el decoro, que se llama la distancia con el poder político. La independencia es mucho, es en el sentido del proceso, es en el sentido por supuesto, de la honestidad con la que uno hace el trabajo judicial. Yo no soy judicial, pero ahí están quienes lo tienen que hacer. Y siempre digo que en un país donde los ciudadanos confían en su poder judicial, casi ni le conocen los nombres a los jueces. Tal cual. Claro. Ni le conocen los nombres a los jueces. No son polémicas las cosas. Es un juez te falló en contra y sonaste, chao. Y no le sabe ni el nombre. Están abocadas a Ahora, derecho, el acto de ayer de los integrantes de la Corte fue valioso. Sí, te digo por qué. Porque cuando nos preguntaban, pero ¿cuándo puede salir esto? No hay nunca tiempo oportuno. Claro. ¿Cuándo es el tiempo oportuno? Después de la elección, cuando alguien ya tiene el cargo ganado, entonces ganaste el cargo y entonces te vienen a quitar de un cargo ganado democráticamente. Previo al acto electoral, entonces es la proscripción para que no ganes nada. Claro. ¿Cuándo es el tiempo oportuno? 18 años después no hay tiempo oportuno. Claro. Entonces nunca es el tiempo oportuno para una condena con pruebas y proceso, debido proceso, digo. Entonces, y si nos olvidamos por un minuto de lo de ayer, que es muy difícil, son muchas las causas, son muchas las personas condenadas en circunstancias diferentes. Entonces, sueños compartidos, vivienda, la ruta del dinero, pero a su vez hay causas pendientes. Otesur, los sauces que sigue. Las compras de inmuebles en Mendoza, en Uruguay, hay causas en el exterior. Recordemos los inmuebles del ex secretario privado. Es un secretario privado. Miren, a mí yo creo que puedo decir que no me fue tan mal en la vida. Y no tengo 5 inmuebles en el, ¿cómo se llama? En el Hotel Plaza. Sí, ayer lo decía en el Hotel Plaza. No se puede, es imposible. Te cuesta comprarte un monoambiente. Es imposible. Con 20 años de trabajo. Entonces, claro. ¿Cómo haces tu vida? ¿Mi vida? Sí. Mi vida. ¿Cómo haces tu vida? No sé, me levanto, vengo a trabajo, después me junto con mis amigos, después hago algo de actividad física, después no sé qué, algún día tengo problemas, otro día estoy muy contento y me vuelvo a mi casa. He pasado por gobiernos, he pasado por cargos de responsabilidad pública, legislativos, he tenido la oportunidad de ganar elecciones, de perderlas contra el kirchnerismo, contra otros, y se termina. Te diría que haciendo política también se puede tener una vida normal. Creo que la pregunta de él va, te acostás y apoyás la cabeza en la almohada tranquilo. No, sí, claramente, pero sí hay que decir algo. Los gobiernos, el poder, que yo creo que tuve poco poder, pero he estado en ámbitos donde había poder, porque la Casa de Gobierno es un ámbito donde hay poder. Siempre es transitorio, pero en ese momento ahí se resuelven muchas cosas y qué sé yo. Son lugares de mucha tensión. Hay quienes la quieren hacer bien, hay quienes la quieren hacer mal. Y yo siempre me ponía de los que la querían hacer bien, porque yo quería que mi país mejore. Y siempre encontrás un montón de aliados para eso. El gran problema tenés cuando en un gobierno no encontrás ningún aliado para hacer las cosas bien. Claro. Ese es el problema. Por eso las respuestas frente a los actos de corrupción o esas tensiones se resuelven muy diferente entre un gobierno y otro. Perfecto. Y aclaro algo. La corrupción no es patrimonio exclusivo de ningún partido político. Claro. Y eso creo que es una alerta y una atención para todos. Para todo el mundo, para el pasado, para el presente, el segundo, el poder es efímero y la impunidad se terminó hace rato. Fernando Sánchez, gracias por venir al streaming. Muchas gracias a ustedes. Siempre un placer recibirte. Pasó Fernando Sánchez de la Coalición Cívica ARI por la mañana de Radio Sónica. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.